Adrián de RBH Global, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Patricia. ¿Has disfrutado del verano? Lo que te han dejado. Lo que han dejado, por supuesto que sí. Bueno, hoy tenemos un tema del que hacía mucho tiempo que no hablábamos y es de esas buenas acciones que tenemos a veces entre conocidos, entre amigos, entre familiares incluso. Esos préstamos que se hacen entre particulares, ¿no? Sí, esos préstamos que nunca pasa nada hasta que pasa. Y que sabemos muy bien cuando son cuentas financieras cuáles son los protocolos, cuáles son los procesos a seguir, que ya te los marca el banco, de hay que instrumentalizarlo, hay que firmar una serie de contratos, liquidar una serie de impuestos, pero a veces cuando se hacen en casa parece que todo vale y no todo vale. Y que hay que tener mucho cuidado entre las relaciones personales y el dinero, que Correcto. el dinero, ojo, Cambia. nos puede sacar nuestra peor versión a veces. Por eso es recomendable, ¿no?, que aunque no es necesario firmar un contrato, como quien dice, es aconsejable, de hecho. Es aconsejable. A ver, de hecho, sería no se suele hacer en los préstamos personales, pero los préstamos entre familiares, perdón, pero sí sería lo recomendable, que todo quedase por escrito, porque si no, el día de mañana puede haber una serie de supuestos en los cuales podemos ver diversas incidencias que si realmente lo hubiéramos formalizado como tendríamos que formalizarlo, pues estaríamos completamente o casi minorados todos esos problemas. Y nos podríamos quitar muchos dolores de cabeza de en medio. Por ejemplo, ¿en qué casos deberíamos valorar seriamente el formalizar un contrato? Vale. Diría que siempre. Bueno, pero hay en Diría algunos que siempre, pero hay algunos que tienen casos un que matiz tienen un matiz poquito especial, pero bueno. Sí que sí, con las entidades financieras siempre van obviamente formalizados, pero sí que, por ejemplo, en el supuesto de cuando se hacen entre personas que están casadas, por ejemplo, para saber si estamos casados en gananciales, si no estamos casados en gananciales, o bien sea si lo hacemos o si recibimos ese préstamo, sí que sería interesante el tenerlo formalizado. Y saber, en caso de estar casados en gananciales, bien para recibirlo, bien para emitir, digamos, para hacer ese préstamo, el saber de dónde viene y hacia dónde va el dinero. Porque esto el día de mañana, en caso de que acabemos algún tipo de divorcio, como hemos visto en algún programa previo, pues sí que es interesante saber qué cantidad se debe y a quién, o quién nos debe dinero. Claro. Porque hay veces que a la hora de hacer después el inventario y demás de qué le corresponde a cada uno, sí que está bien el tener por escrito y no entrar en ningún tipo de bucle respecto a de dónde viene ese dinero. Nos lo dejó tu padre, a mí ya no me vengas con milongas. Correcto, yo no debo un duro. Yo no debo un duro a nadie, eso es tuyo, no es tu problema. Correcto, eso. Y eso es uno de las series de problemas que, sobre todo en casos de divorcio, sí que podemos ver. Es que ese dinero era para ti, no, pero hemos usado los dos. No, eso era para ti y te lo dejó tu padre. Efectivamente. Así que de esta forma, por escrito, ya está todo claro de hacia dónde va y dónde viene el dinero. También decíamos, hay momentos donde, además de tener una desgracia, como es la pérdida de un ser querido, ¿no?, hay veces Correcto. Que el dinero puede sacar lo peor de nosotros También. Mismos, porque, ¿y si un padre, por ejemplo, ha dejado dinero a uno de sus hijos y ha fallecido el padre, y ahora el resto de los hijos dicen, ojo, ese dinero que te dejó papá ahora nos corresponde? Es que se puede liar aquí la madeja mucho. Es que ahí aparte se entiende de que si un padre le deja a un hijo una serie de un dinero, le hace un préstamo, imagínate, de 3.000 euros, le hace un préstamo, esos 3.000 euros hay que computárselos a ese hijo a la hora de la herencia. Y en ese caso lo que se haría sería computar esos 3.000 euros, ese préstamo que tú le debes a tu padre como que te lo debes a ti mismo. Por tanto, se anularía, digamos, ese préstamo. Tú ya no percibirías esos 3.000 los que te correspondería, porque se entiende que tú te los vas a entregar a ti mismo. Claro, porque ya tampoco se los debes al resto de tus hermanos, por ejemplo. Correcto. Tú heredarías, digamos, ese derecho de cobro y esa obligación, a su vez, de abonarlo. Hay gente que dice, bueno, pero mi padre me dejó dinero, pero luego me dijo, anda, tonto, no me lo devuelvas. Eso tiene nombre también. Eso sí, eso sería a fin de cuentas una donación y en este caso una condonación, porque te condonan la deuda. Y en estos casos aquí sí que podemos tener un problema con Hacienda, porque claro, a la hora de condonar un préstamo, se puede entender que es una donación. Entonces, claro, eso hay que tributarlo como tal. Por lo tanto, siempre formalizado y bien liquidados toda la serie de impuestos, que es una de las cosas que inicialmente no hemos hablado justo al inicio de la entrevista, pero sí que una cosa es que se nos exima en ciertos casos de tributar, pero no estamos, que se exima, digamos, de la exención tributaria, por ejemplo, aquí en Castilla y León, pero otra cosa es que no estemos obligados a declarar que se está realizando el préstamo, porque sí que lo que se generaría el interés o esa riqueza serían esos tipos de interés que se le podrían aplicar al préstamo. No obstante, este tipo de casos de préstamos personales entre familiares sí que no suelen aplicarse intereses. Tu padre te deja un dinero, lo normal es que ponga interés cero para que no haya que tributar sobre ese porcentaje de interés que tú estás generando de ganancias a ese dinero, el coger y demás. Pero sí que habría que declarar
que efectivamente hay un préstamo, ese préstamo y que está ese dinero, teniendo aunque lugar. tenga un 0% de interés, ese préstamo, que habría que declararse la Hacienda. Ya me fastidiaría que mi propio padre me cobrase intereses por el préstamo, también te Hay digo. casos y casos. Bueno, es que hay veces que los particulares no tienen por qué tener una relación tan Correcto. estrecha, aunque sí que sea de confianza. Y, por ejemplo, hay veces que se plantea, ¿la figura del aval se puede aplicar también en este tipo de préstamos? Claro, en este tipo de préstamos sí que se pueden aplicar cualquier tipo de garantías que queramos. El aval o una hipoteca, todo eso se puede aplicar, pero en esos casos obviamente sí que habría que ir a una escritura pública para formalizarlo. No se podría hacer un documento privado y demás, no, tendrás que ir a una escritura pública que para garantías, a fin de cuentas, es la mejor función. Claro, o sea, decías, el contrato ya nos puede quitar problemas en el futuro, pero hacer la escritura pública todavía más problemas a futuro. A fin de cuentas, y sobre todo en casos de herencias, como los que comentábamos antes, de que los hermanos puede que lleguen a un tipo de incidencia entre ellos, sí que es interesante porque en escritura pública un notario da fe de quiénes son las partes realmente. Porque llegado el día de mañana, si tenemos un documento privado, ahí, claro, puede que una de las partes diga, no, es que ese documento es falso. Ya. Ahí nadie ha firmado ese documento. Palabra contra la mía. Claro, y habría que meterse en una serie de periciales y demás. Pero claro, ahí, para máximas garantías en escritura pública, porque tenemos un notario, un tercero, que está diciendo quién está interviniendo, en qué condición, y cuáles son las fórmulas que se estamos usando para este tipo de préstamos monetarios. Hemos hablado de supuestos divorcios, del fallecimiento de el que ha prestado ese dinero, pero también, no lo hemos dicho, pero existe la posibilidad de que coja el que se ha comprometido a devolver el dinero y diga, ¿sabes qué te digo? Que ahora no te lo devuelvo. Claro, en ese caso se le darían, igual que en el caso del cobro, del pago también, se tendría que computar en la herencia de como que hay un préstamo con un tercero y que los herederos pues tendrían que asumir y subrogarse en la misma posesión. Se pueden heredar también este tipo de deudas. De deudas. No deja de ser una deuda. Claro. A fin de cuentas se transmite de unos a otros. Y al final, si yo le he prestado dinero, por ejemplo, a una amiga y en un momento dado, estando las dos en vida, decide que no me lo quiere pagar, yo también tengo a través de ese contrato un instrumento para reclamarle ese dinero. Obviamente, sí, tendrás una prueba y si no sería un poco el intentar acreditar completamente de en qué momento lo prestaste, con qué condiciones y demás. Por lo tanto, todo por escrito como siempre y además, si en este caso con escritura pública, mejor, porque a fin de cuentas sí que tenemos un tercero imparcial que nos está diciendo cuáles son las condiciones, quién está interviniendo, en qué momento, qué plazos tenemos, si hay tipo de interés, no hay tipo de interés, y si quisiéramos garantías, sería la única manera. Así que sería la mejor opción. Bueno, si no tenéis idea de cómo redactar un contrato de estas características, si no sabéis a quién tenéis que recurrir, pues ya os lo decimos nosotros, como siempre, al equipo de RBH Global. Adrián, vosotros estaréis deseando ayudarles y resolver todas las dudas que puedan ir surgiendo sobre la marcha para evitar problemas a futuro. Porque puede parecer un poco sencillo el asunto o algo muy cotidiano, pero en el momento que nos ponemos con ellos siempre salen flecos que suelen generar después las discrepancias del día de mañana. No vale con descargar el contrato tipo de Google, ¿eh? Eso trae muchos problemas, os lo puedo asegurar. Así que mejor recurrid al equipo de RBH Global y os van a dar todas las herramientas y todas las soluciones que os va a suscitar bueno, pues algo como esto, de lo que hemos hablado, ese préstamo entre particulares. Adrián, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana contigo, con algún miembro del equipo. Gracias.